Hello gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi primer video de YouTube. Hoy les quiero mostrar cómo crear una plantilla de logueo y de registro de usuarios utilizando Reflex. Para los que no conocen qué es Reflex, Reflex es un framework para Python y su filosofía básicamente es crear o desarrollar páginas web utilizando Python puro o simplemente la sintaxis de Python, ¿ok? Esto viene espectacular si estás aprendiendo a programar, no sé, en Python y todavía no te quieres meter con HTML ni JavaScript para desarrollar páginas web. Entonces con este framework lo puedes hacer simplemente con Python. Está espectacular, ¿ok? De hecho a mí me gusta bastante y por eso lo voy a enseñar. Y bueno, vamos a comenzar de una vez para no hacer el video tan largo. Yo estoy utilizando como sistema principal Arch Linux, pero ustedes pueden hacer en cualquier distribución de Linux que estén utilizando y por supuesto en Mac OS y en Windows, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es crear un directorio donde vamos a alojar nuestro proyecto. En este caso ya yo lo tengo creado, me voy a dirigir hacia él, lo llamé login y vamos a crear un entorno virtual. En este caso, yo mis entornos virtuales los suelo llamar Virtual Environment o VEM. Esta es la forma de crear un entorno virtual en Linux, creo que también en Mac OS, ¿ok? En Windows sí se crea de una forma un poquito distinta. Les pido que investiguen porque no quiero hacer el video muy largo explicando cómo crear un entorno virtual en Windows. En este caso, bueno, vamos a crear el entorno virtual así. Yo le coloco el punto para que el directorio se me oculte. No me gusta ver esa carpetica ahí en el directorio de trabajo. Y en este caso, bueno, vamos a activarlo. Esta es la forma de activarlo en Linux y en Mac OS, si mal no recuerdo. Colocan el nombre, colocan source, el nombre del entorno virtual, bin activate, ¿ok? Ya activado, lo que vamos a hacer es instalar la librería de Reflex con el comando pip install reflex. Aquí, bueno, vamos a esperar que haga la conexión y acá empieza a descargar, bueno, todos los componentes que necesita. Esperamos un momento. De hecho, uno de los componentes que utiliza es Fast API, así que está bastante bien. Aquí ya casi termina y terminó. Ok. Voy a limpiar pantalla. Y ahora lo que tenemos que hacer es inicializar el proyecto. Para inicializar el proyecto colocamos el comando reflex init y él va a tomar el nombre de, del directorio donde estamos parados, ¿ok? Donde estamos localizados. En este caso, login. Así se va a llamar bueno, así se va a llamar mi proyecto, el que estoy creando, ¿ok? El suyo puede tener cualquier otro nombre. Acá nos va a solicitar seleccionar una opción. En este caso yo voy a seleccionar la opción cero, que es un template súper mínimo. Aquí tenemos otras opciones como un dashboard, si quieren ver ejemplos de un template de dashboard, de ventas, de un template para generar imágenes por inteligencia artificial. Bueno, ahí ustedes pueden indagar un poquito. Yo voy a irme por lo más mínimo para hacer todo desde cero. Limpiamos y ahora lo que voy a hacer, bueno, de hecho podemos ver que se nos creó algunas carpetas y algunos archivos de configuración. Lo que yo voy a hacer es copiar una imagen que tengo en descarga a la ruta assets que se me creó acá. Acá la podemos ver. ¿Ok? Ahora ya podemos abrir el editor de código de nuestra preferencia. En este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code, que para mí es el mejor editor de código que existe. Y bueno, creo que ustedes no lo ven, pero acá, ok, acá están las carpetas que se crearon y a nosotros en este momento la que nos va a interesar realmente de utilizar es este archivito que está aquí en la carpeta de login. Este archivito.py, que es el que va a hacer la magia, es el que vamos a configurar, ok. También necesitamos entender cómo funciona la carpeta de assets, porque acá es donde coloqué el wallpaper y ¿por qué lo coloqué aquí? Porque la carpeta de assets es como la base donde Reflex busca todas las imágenes que nosotros le pasemos, todos los archivos, todas las cosas que nosotros le queramos agregar a una página web que estemos creando, como archivos, imágenes, videos, hasta los mismos archivos de configuración, por ejemplo, las hojas de estilo o los archivos JavaScript se tienen de hecho que colocar en esta carpeta, ¿ok? Ustedes pueden acá dentro de Assets organizar subcarpetas, si ustedes quieren, una carpeta de CSS, una carpeta de JavaScript, una carpeta de HTML, porque este framework no utiliza, o sea, no es necesario conocer HTML ni JavaScript para crear páginas web
pero sí se puede integrar HTML y JavaScript con este framework, ¿ok? Pero bueno, eso lo veremos quizás más adelante en otros videos, ¿no? En este caso, lo que quiero que sepan es que todo lo que ustedes quieran agregar, que sean imágenes, videos o cualquier otro tipo de documento o archivo, tienen que colocarlo en assets. O sea, esta es la base donde parte Reflex para buscar todo lo que nosotros le pasemos, todas las rutas que nosotros le pasemos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a agrandar el tamaño porque creo que no se ve. Vamos a colocarlo más grande. Y lo que vamos a hacer es, primero, sin miedo al fracaso, eliminar todo esto, todos estos comentarios que no nos van a aportar nada por el momento. ¿Ok? Y vamos a eliminar esto que está acá. ¿Ok? Bueno, de hecho, vamos a dejar esto que está aquí porque quiero mostrarles. Primero vamos a iniciar el servidor. Yo estoy borrando todo sin más para que vean el template que es súper básico de Reflex. Vamos aquí, acá, Bash, prefiero Bash por los momentos. Y vamos a volver a activar el entorno virtual porque me cambié. Ok. Y vamos a colocar para iniciar el servidor, perdón, vamos a colocar Reflex Room. Ok. Cuando iniciamos el servidor por primera vez, y bueno, cada vez que lo inicialicemos, sí va a tardar un poquito. De hecho, en este momento él está iniciando es en modo desarrollo. Aquí él va a empezar a instalar las dependencias que necesita, va a empezar a analizar los archivos, a construir todo lo que necesita. De hecho, si vieron, se construyó este archivito .web que tiene un montón de archivos de configuración. Sí, no sé si lo logran apreciar, pero bueno, eso por los momentos no nos interesa, ¿ok? Aquí vamos a esperar a que compile, que ya compiló, y vamos a irnos por defecto. El frontend lo muestra por el puerto 3000 y el backend por el puerto 8000, por supuesto. Eso se puede configurar, pero eso lo vamos a ver después. Vamos a irnos a un navegador y vamos a colocar localhost puerto 3000. Esperemos a que cargue el template. Ok, aquí cargo el template más básico de Reflex. De hecho, aquí dice que iniciemos editando el archivo login.py que está en nuestra carpeta login o en el nombre de nuestro proyecto. Esto nos manda la documentación de Reflex, que está súper buena, se las recomiendo. Y bueno, vamos a comenzar a configurar. Ahora sí, vamos a borrar todo esto sin miedo al fracaso y vamos a colocar que nos retorne un componente de Reflex que se llama Flex. ¿Ok? En este caso vamos a trabajar con puro Flex porque no... Yo realmente utilizo más que todo puro Flex. Esto que hace acá, esta app.addPageIndex, lo que hace es agarrar esta función que estamos creando que nos retorna un componente de Reflex y la agrega a nuestra página. ¿Ok? Esto lo vamos a eliminar porque lo vamos a hacer de una manera diferente. Realmente vamos a utilizar un decorador. Vamos a colocar arroba rx.page y le vamos a pasar como parámetros a este decorador la ruta, que en este caso va a ser la raíz, y le vamos a pasar un título, ¿ok? Que va a ser login. Y a esta función la voy a renombrar y la voy a llamar login, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar a crear. Vamos a comenzar a crear nuestros componentes para ir agregando a esta función principal. Vamos a llamarla así, función principal. Y lo primero que vamos a crear es una función que se va a llamar fondo, que va a contener el fondo de nuestro login. Esto va a recibir un componente de Reflex, se llama component. Vamos a tomar los componentes de acá y vamos a retornar un rx.flex, ¿ok? Ya van a ver que yo voy a trabajar con puro flex. En este caso, vamos a hacer un paréntesis rapidito. Reflex toma, hay distintas formas de pasarle estilos a los componentes de Reflex, ¿ok? De hecho, en concreto creo que son como 3 o 4 formas, que de hecho de esas 3 o 4, una es la tradicional, que es crear una hoja de estilo CSS, y las otras es creando diccionarios. Les voy a explicar, por supuesto, cada una de estas lo más rápido posible. Lo primero que vamos a hacer es pasarle una hoja de estilos. O sea, vamos a crear una hoja de estilos
y le vamos a aplicar esos estilos a este componente. De hecho, para hacerlo vamos a crear una variable que se va a llamar ID, que esto es como colocarle un ID a una etiqueta HTML si han trabajado con HTML. Esto es prácticamente lo mismo y yo la voy a llamar fondo. También podemos colocarle un nombre como una clase, pero como aquí en Python la palabra clase está reservada, se llama class name. Y esto es como colocarle una clase a una etiqueta HTML. ¿Ok? En este caso voy a utilizar ID, que ya la coloqué, y la voy a llamar fondo. Y acá en assets es donde voy a crear como les había dicho, les voy a crear la hoja de estilos que tienen que partir, por favor acuérdense de esto, de la carpeta assets. Entonces voy a llamarla style.css. Y aquí, bueno, yo tengo una chuleta por acá porque no quiero que el video se haga demasiado largo. Y voy a colocar acá. Ok. Aquí lo que le estoy diciendo es, bueno, un width de 100% para que abarque toda la pantalla. Ya esto es CSS. Un height de 100 view por height. El background. Le estoy pasando la URL del wallpaper que coloca acá en Access como el CSS. Y el wallpaper está en la misma carpeta. O sea, no tengo que colocar un directorio simplemente con el nombre del wallpaper. Basta y sobra, que no se repita. Un background size cover. Esto es para que abarque toda la pantalla. Y bueno, una posición en el centro y un filter blur. Esto es para que como que se vea difuminado. Y le paso un parámetro de 10 píxeles. Ok, guardo acá. Y acá tengo que pasarle. Este va a ser como el componente principal. Entonces, o sea, cuando nuestro navegador llame a la ruta raíz, Reflex lo que va a entender es que, ok, tengo que pasarle esta función. Y esta función que va a hacer me retorna un componente de Reflex. Pero ¿qué me está retornando en este caso? Nada, tenemos que pasarle a este componente. Él va a retornar, vamos a decir que va a ser como el componente principal y va a ir retornando otros componentes. En este caso, fondo, que fondo va a retornar, bueno, en este caso tiene simplemente un ID de fondo y acá es donde le estamos pasando los estilos y le estamos diciendo que coloque un wallpaper, ¿ok? Eh, y también tenemos que decirle a Reflex si no, no va a funcionar. De hecho, si yo guardo esto, le doy control S y guardo. Acá compilo otra vez el proyecto y cuando me vaya para acá, de hecho no me muestra nada. ¿Por qué no me muestra nada? Porque tengo que decirle a Reflex que los estilos, las hojas de estilos, las busque. Acá tengo que pasar un diccionario. Acá le podemos pasar, o sea, podemos crear distintas hojas de estilos, podemos crear varias de hecho y le podemos pasar un diccionario con las distintas hojas de estilo, pero en este caso como tengo una sola y simplemente para mostrarles le voy a pasar una sola, la tenemos que pasar como un string y bueno, el nombre de la hoja de estilo, en este caso es style.css, ok, le doy control S, esperamos que compilo y si nos vamos para acá ya nos muestra nuestro fondo difuminado súper espectacular, ok. Entonces ya les voy a mostrar cómo se hace, cómo aplicar los estilos sin una hoja de estilos, ok. Y de hecho voy a seguir el video haciéndolo de esta manera, ¿por qué? Porque bueno, Reflex es un framework que, como ya les dije, su filosofía es como utilizar Python puro. Entonces, vamos a intentar, o sea, esto no es que esté malo hacerlo ni nada por el estilo, pero vamos a mostrarles cómo busca el framework hacerlo, ¿ok? Como la filosofía que tiene, que es crear todo con la sintaxis de Python. Entonces, vamos a eliminar esto. De hecho, podemos eliminarla. Bueno, no voy a eliminar la hoja de estilos, la voy a dejar ahí, pero ya no la vamos a usar más, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es crear un diccionario. Y este diccionario se tiene que llamar sí o sí style y le pasamos los parámetros, ¿ok? Es básicamente como una hoja de estilo, o sea, yo veo que se parece bastante. Le pasamos la variable style, o bueno, mejor dicho, el diccionario, y le pasamos clave, valor, clave, valor, clave, valor, pero como valores del diccionario, ¿ok? Es exactamente lo mismo, como pueden ver, solamente que como un diccionario. Y en este caso, en vez de colocar style sheet acá, tenemos que colocar la variable style. Y tenemos que decirle que, bueno, perdón. En este caso todavía no lo vamos a necesitar. Esto es para la otra forma. Ya me estaba adelantando. De hecho, ya acá
con pasarle a un componente, cuando un componente tiene una variable que se llama style, o mejor dicho, un diccionario que se llama style, él, bueno, ya entiende que ese componente, los estilos, los tiene que tomar de ahí, ¿ok? Entonces vamos a darle control S y ya van a ver que no cambia absolutamente nada. De hecho, si nos vamos para acá y yo recargo, se ve exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo está tomando ya de ahí. Ahora, ya este componente de fondo está listo, lo voy a dejar así. La otra forma de hacerlo es, o bueno, quizás se los muestre para ver. La otra forma de agregar estilos es con variables, ¿ok? Creando variables con los nombres de los estilos que queremos agregarle al CSS. De hecho, lo vamos a hacer una vez con este mismo fondo. Vamos a comentar esto que está acá, el width del 100%, lo vamos a comentar y lo que vamos a hacer es pasarle una variable que se va a llamar width, ¿ok? Y le vamos a pasar el valor de 100% para que ustedes vean que va a seguir funcionando. Esta es otra forma de pasarle los estilos a los componentes de Reflex. Y si nosotros recargamos, podemos ver que sigue funcionando, ¿ok? Esta es otra forma de hacerlo. Que bueno, yo la suelo usar para algunas cosas, pero más que todo yo le paso los estilos a los componentes en forma de diccionario. Entonces ahora lo que vamos a crear es un navbar, ¿ok? O una barra de navegación para que nuestra página se vea todavía más espectacular. Y la vamos a llamar navbar, ¿ok? Vamos a poner acá arriba, vamos a crear la función que se va a llamar navbar. Se escribe así, ¿no? Sí. Ok, acá la tengo. Navbar. Y siempre tenemos que pasarle el componente de reflex. Component. Ok. Y esto va a retornar un rx.component. Perdón, un rx.flex. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, vamos a utilizar otro componente de reflex que es rx.link. Y este rx.link lo que hace es, bueno, pues, precisamente crear un link cuando nosotros coloquemos el cursor en estos componentes, nos podemos redireccionar, ¿ok? En este caso, le tenemos que pasar como primer parámetro el título o lo que queremos que muestre el componente. En este caso vamos a ponerle home. Y como segundo parámetro le vamos a pasar un ID para ponerle los estilos. ¿Ok? El ID va a ser, bueno, yo le voy a poner ID navbar. ¿Ok? Y de hecho vamos a copiar esto porque van a ser varios. Van a ser unos 4 y todos van a tener el mismo ID. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Vamos. Y por último, contact. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle unos estilos, que como ya les dije, lo tengo por aquí, mi chuleta, porque no quiero que el video sea extremadamente largo. Y bueno, esto le está dando, esto para que lo entienda, le está dando los estilos a este flex que está acá, a este componente de reflex. Él va a tomar sus estilos de acá, la posición fija, top 0, left 0, un width de 100%, un height de 10%. Como les digo, a mí me gusta trabajar con porcentajes realmente. Y bueno, ya esto es CSS básicamente. Y vamos a darle salvar. Y por supuesto tenemos que agregar este navbar, tenemos que agregarlo acá porque si no, vamos a ver, todavía no se muestra. Tenemos que agregar navbar, ¿ok? Y guardamos.
Ok, entonces ya debería demostrarse. Acá se muestra. Se ve súper feo porque de hecho no tiene estilos. O sea, realmente lo que tiene estilos acá es el componente de Reflex, que es donde están los componentes RX Link. ¿Ok? Entonces tenemos que pasarle estilos a cada componente de RX Link, como queremos que se vean. Y eso lo vamos a hacer creando una variable afuera, o mejor dicho, un diccionario que se va a llamar style navbar. O sea, ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Y esto va a ser un diccionario, ¿ok? Y le vamos a pasar a este diccionario, en este caso, le vamos a pasar otros diccionarios. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Porque le vamos a pasar como parámetro, o bueno, le vamos a pasar, mejor dicho, como primer valor otro diccionario, que es el ID que le colocamos acá a los RX link, a los componentes rx.link, que es el ID, bueno, que en este caso yo le puse le puse navbar, y acá también tiene que ir navbar. Esto ya es CSS y no me quiero parar a explicar mucho porque no quiero que el video se haga extremadamente largo. Y ya con esto le estamos aplicando estilos a cada ID de acá, de los RX Link, ¿no? A cada ID o a cada componente que tenga este ID, le va a aplicar los estilos que vamos a guardar y ya van a ver que se aplican los estilos. Ok. Ok. Ya sé qué pasó. Y es que para que Reflex entienda que le tiene que poner, o sea, que estos RX Link van a tomar los estilos de este diccionario que está acá, yo le tengo que decir acá en rx.app, si ustedes no colocan la variable estilos dentro de un componente, sino que lo van a hacer de esta forma, o van a crear una hoja de estilos, una hoja de estilo, perdón, tienen que sí o sí decirle a Reflex acá, si es una hoja de estilo, tiene que ser style sheets. Y si es un diccionario, como en este caso, tienen que decirle style va a ser igual a el diccionario que nosotros creamos, que va a ser style navbar, ¿ok? Le damos control S, guardamos, esperamos a que compile y aquí ya debería de aplicar los estilos. De hecho, ya los aplicó, como pueden ver, acá, acá y acá. Y ahora por último, vamos a crear. Ok, vamos a colocar esto acá para que no se vea tan grande. Vamos a crear el último componente para terminar nuestra plantilla de login, que se va a llamar dev container. Ok, va con. Ok, esto me va a retornar un rx, adivinen qué, punto flex. Ok, y para no tardar tanto, vamos a copiarlo de acá. Bueno, no lo voy a copiar porque sí que voy explicando un poquito cómo se va a ir haciendo. En este caso vamos a tener un contenedor, o bueno, vamos a llamarlo contenedor, un flex, que va a tener, como les digo, va a tener otro componente que va a ser otro rx.flex, porque vamos a dividir, o bueno, vamos a copiarlo, mejor dicho, y se los voy a ir explicando, porque si no el video se va a hacer extremadamente largo. Ok. Y acá, vámonos parte por parte. Tenemos el componente principal que va a contener, el componente, vamos a llamarlo contenedor principal, que va a contener dentro otros dos componentes más, otros dos flex, que acá va a ser el componente para la descripción de la página web, que ya vamos a ver cuál es, que tiene, como pueden ver, un estilo acá, una variable de estilos acá,
Y va a tener otro flex que va a contener, que va a ser el contenedor del login y del registro. Dentro de ese componente va a haber otro componente que es el contenedor del login y va a haber más abajo otro componente que es el contenedor del registro. ¿Ok? Dentro del componente del contenedor del login tenemos un componente rx.text, que esto es para pasarle texto. Como primer parámetro le pasamos el nombre, en este caso va a ser el título, una variable que se llama color, eh, otro parámetro, que bueno, en este caso le pasamos el color white. Le podemos pasar, como les dije, estilos con nombres, o sea, asignándole a las variables los nombres, los estilos que queremos colocarle. En este caso, un font weight bold para que se vea así como la letra más gruesa. Eh, el font va a ser este oblique bold de 300, al 300% cursivo y va a tener un margin top de 80 píxeles, ¿ok? Y luego le vamos a pasar un rx.input. Este input es para, bueno, básicamente su nombre lo dice, un input para tipear. Y le vamos a decir placeholder. Estos son los parámetros que le tenemos que ir pasando. Un placeholder que va a decir user, un font size del 100%, un width del 80%. Estos son realmente ya estilos. Y más abajo va a haber otro input que va a ser el input de la contraseña, ¿ok? Un font size de 100%, todo igual, pero este va a ser de tipo password. Esto es para que cuando tipiemos no se vea lo que estemos escribiendo. Y debajo colocamos un rx.hstack. Esto lo que quiere decir es que los componentes que estén dentro de este hstack van a estar en forma horizontal, ¿ok? O sea, van a estar uno al lado del otro. Los flex, se me ha olvidado comentarlo, los flex por defecto están en modo en hstack, por decirlo de una forma. O sea, los componentes que ustedes vayan agregando se van agregando a un lado. O sea, colocamos un componente, a ver si lo puedo mostrar, colocamos un componente en un flex y se va a agregar, y si colocamos otro componente se va a agregar al lado, ¿ok? Nosotros podemos cambiar eso colocándole una variable que se llama direction y le asignamos ya sea una dirección en forma de columna o una dirección en forma horizontal, creo que sería dirección column y la otra no recuerdo ahorita, lo vamos a ver. En este caso, un hstack para que los componentes que estén dentro, recuerden, se van a ver de forma horizontal. Y aquí vamos a tener un rx.checkbox que le vamos a pasar como parámetro eh, que queremos que diga ese checkbox, o sea, en este caso remember me y con un espaciado de 2 entre el check y este parámetro que estamos pasando que es el remember me, ¿ok? Le vamos a pasar también un rx link que va a decir forgot your password. Bueno, este cursor pointer es para que cuando coloquemos el cursor encima, se coloque como un dedito, el mouse cambie y se coloque como, en vez de ser una flechita, un cursor, va a ser una manito. Y el color, bueno, color blanco. Quiero que se alinee en el centro con un espacio de 7. Le vamos a colocar un RX button. Esto es para agregar un botón y dentro del botón le pasamos un rx.text que va a decir login con un tamaño de 4, un size de 4, un width del 80%. Esto toma como referencia, este 80% no es la referencia del monitor completo de nuestra pantalla, sino toma como referencia el contenedor donde está él ubicado. En este caso, el contenedor de, de el login, ¿ok? A una altura de 10%. El cursor también va a un pointer para que se coloque la manito. Y este BG lo que significa es background. Y le podemos pasar un color, por ejemplo, blue. Y lo va a tomar, un white también lo va a tomar. O le podemos pasar un color en modo hexagesimal, creo que se dice, ¿ok? Luego viene un hstack donde vamos a pasarle un do not have an account. O sea, no tienes cuenta aún, un rx.text, un font size de 15 píxeles. La verdad es que esto ya es simplemente estilos, un rx.button con un register. O sea, el primer parámetro va a ser registro, perdón, va a ser un texto que dice register. Y acá, eh, si están prestando atención, yo por lo menos a un botón le pasé donde está.
a este button le pasé un rx.text que dice login. Y en este caso, a este botón no le estoy pasando un rx.text, le estoy pasando un texto de una vez y también se puede, ¿ok? Eh, Pasarle como primer parámetro, bueno, no necesariamente primer parámetro, sino como uno de los parámetros, simplemente texto, y eso es lo que va a mostrar él como título. El tamaño del botón, el cursor pointer, el font, el color, ok, un espaciado de 1. Este spacing de 1 lo que hace es que lo que está aquí en el hstack, los componentes que se vayan agregando en el hstack van a tener una separación para que no estén así pegados, ¿no? Ellos van a tener una separación de 1 o de 2 o de 3, ya ustedes decidirán. Y ya por último le pasamos los estilos al contenedor del login. Va a ser una posición absoluta con un width del 100% y un height del 100%. Eso es una referencia, ¿ok? Del contenedor en el que estén. Recuerden que no es de la pantalla como tal, sino del contenedor en el que estén ubicados. Y acá, ¿ok? Vamos a pasarle de todos estos componentes. El que más me interesa explicarle es este, el transform, ¿ok? Va a tener un translate en X, o sea, este contenedor se va a trasladar en X tanto por ciento, ¿ok? Ya lo voy a explicar. Para eso no borramos la clase de estado, sino que la dejamos. ¿Y qué sucede? Que en esta clase de estado nosotros le vamos a pasar estas variables. Vamos a pasarle unas variables que en este caso yo las llamé x1 y x2, ¿ok? Que tienen valores tipo string de 0 y de 100, ¿ok? Y ya vamos a ver por qué. Creamos acá una función dentro de la clase, eso sería un método, que bueno, lo que va a hacer es verificar si x1 es igual a 0, le va a cambiar el valor y le va a poner 100, y a x2 le va a poner 0, ¿ok? Si no es así, a x1 le va a poner 0 y a x2 le va a poner 100. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque acá en el contenedor, me pasé acá, x1 tiene como primer valor 0%, ¿ok? O sea, tiene 0. En ese caso, el contenedor no se va a trasladar, o sea, va a estar en una posición. Cuando nosotros le indiquemos bueno, que ejecutemos el método, se va a trasladar 100%, y el otro contenedor, que lo vamos a ver más abajo, tiene la variable de estado x2, se va a trasladar hasta 0%. El ahorita está trasladado 100%, o sea, no se ve. Y cuando le pasemos, cuando lo ejecutemos, sí se va a ver. Ya van a ver para qué es esto. Y esto se va a hacer cuando se ejecuten los botones login y register que están por acá, que de hecho no están, acá están, que tienen que tener, acá están. Este RX button de login le tengo que pasar un onClick, ¿ok? Este onClick, esta variable onClick, lo que le estoy diciendo es que cuando se ejecute esto, state.translate va a ser cuando se le haga un clic, ¿ok? Y básicamente eso lo que va a hacer es ejecutar el método que ya creamos, que es este que está acá arriba. ¿Ok? Espero que se entienda, no creo que sea algo tan complicado. Este método que está acá arriba. Y eso lo coloqué precisamente acá en el botón de login y en el botón de register, ok, que está por acá debe estar. Permítanme, este es el contenedor de register, el de login, ok, acá tiene que estar, acá está, el botón de register. Y ya vamos a ver cómo quedó esto. Le vamos a dar control S para guardar y vamos a ver cómo se ve. Ok, no se ve por alguna razón. Y eso es debido a que... Ya sé por qué no se ve. No se ve porque no hemos agregado este contenedor. Este container. Ok, es container, perdón. Este container no lo hemos agregado, como les había dicho, en nuestra función principal, por decirlo de alguna forma.
container. Ok. Damos control S y ya vamos a ver cómo quedó. Ok, aquí esperamos a que compile. Ok, actualizando la app. Nuevos paquetes detectados. Disculpen si voy, estoy tratando de ir lo más rápido posible. No me puedo parar a explicar todos los estilos que estoy aplicando, porque si no este video se va a hacer completamente eterno. Y lo que más me interesa es eso, que entiendan estas variables en la onClick para llamar al método y las variables de estado x1 y x2, que simplemente, como pueden ver, esto en una página normal, o sea, sin utilizar Python, probablemente se haría es con JavaScript. En este caso lo estamos haciendo es con Python para hacer esto. ¿Ok? Acá está nuestro sistema de login. Espero que les guste. Este, como vamos a decirle la explicación gráfica, este es un rx.flex, esto completo es un rx.flex, y dentro del rx.flex tenemos dos rx.flex. ¿Ok? Dentro de estos dos rx.flex, acá nosotros podemos colocar una descripción de nuestro sistema. Podemos colocar una descripción de nuestro sistema. Y acá, bueno, tenemos el login. ¿Ok? Esto es el rx.text que dice login, que es el título. Tenemos los dos inputs. ¿Ok? Esto es el placeholder, el user password. Este es el checkbox, remember me, el forgot your password, el login para loguearse y bueno, do not have an account, el register, ¿ok? Acá tenemos, repito, un rx.flex y acá otro rx.flex juntos, ¿ok? Y aparte, en este rx.flex, en este, tenemos dos, de hecho, rx.flex, solamente que hay uno que no se está viendo y es el de registro, que se ve cuando le pulsamos el botón. Tenemos otro rx.text con sus inputs, bueno, un checkbox de aceptar los términos y condiciones, el botón de register, y si ya tienes una cuenta, me voy al logueo, ¿ok? Esto se logra es con, bueno, con estilos CSS. De hecho, para eso es este translate en X. Y de hecho acá tenemos que tener el overflow hidden para que un contenedor va a estar al lado del otro, pero para que no se vea, tiene que estar activo este overflow hidden, ¿ok? En estos estilos, ¿no? Y bueno, así quedaría nuestra plantilla de login. Espero que les haya gustado. Yo creo que está bastante calidad, bastante chévere framework de Python, que de hecho, bueno, o sea, bien, podemos hacer páginas web como un poco dinámicas con esto. De hecho, se pueden hacer otras cosas que más adelante tengo pensado enseñar. Y bueno, creo que ya está casi el video. No quiero alargarme demasiado, ya casi son las 12 de la noche. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, suscríbanse, compartan, denle like, que eso me ayudaría muchísimo. Me motivaría a seguir haciendo videos y ayudaría muchísimo a hacer crecer este canal que está comenzando. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda o sugerencia de algún framework que quieren que utilicemos, o alguna tecnología de Python, o algún proyecto que quiere que creemos con bueno, con este framework o con cualquier otro framework, por favor, acá abajo en los comentarios, ¿no? Bienvenidas sean sus sugerencias. Y sin más que agregar, gente, chao, chao.